Bienvenidos chicos a un nuevo episodio del podcast Dando que hablar. Este episodio va a ser un poco diferente porque tenemos aquí a parte del equipo de delegación. Vamos a hablar de cosas un poquito más informales, más generales, no solamente de investigación, que es lo que se ha venido a hablar desde el primer momento. Así que bueno, me voy a presentar. Me llamo Sandra Blázquez y soy la delegada y vamos a ver que se presenten los demás. Pues hola, yo soy Pedro, soy el actual subdelegado de Igualdad y pues nada, yo llegué a delegación de alumnos porque yo en su momento tuve un pequeño problema con un profesor, bajé a delegación de alumnos a que me asesoraran, terminé poniendo un evalúa y pues a la que ya estaba aquí pues me quedé hablando con la gente, me quedé pasando el tiempo, empecé a pasar mucho tiempo aquí y pues nada, al final la verdad es que este fue un muy buen sitio y me terminé quedando, no por solamente estar en clase. Yo soy Arlan, bueno, Sergio, y soy tesorero y subdelegado de eventos. Y yo entré aquí porque un día vine a acompañar a un amigo, a David, a recoger una sudadera que se había dejado y estaba Manu, antiguo delegado, y me empezó a explicar un poco lo que hacía, me llamó la atención, vi que ayudaban, me puse a ayudar y me quedé por aquí perdido. Hola, yo soy Pablo, adjunto a la subdelegación de Ardan, o sea, a eventos. Y yo entré aquí, pues, viniendo al cumpleaños de una amiga, Marta, que me invitaron, el ambiente me gustó, la gente era muy maja y encima ayudaban a los estudiantes, por lo cual dije, pues, ¿por qué no me voy a meter? Y me metí. Bueno, yo soy Marta, la del cumpleaños. Estoy en calidad y ordenación académica y soy la subdelegada primera. Y yo entré aquí incitada por Alex, antiguo delegado también, que pidió ayuda, empecé a bajar aquí a pasar tiempo y a echar una mano y me acabaron organizando una fiesta sorpresa, hice más amigos, conocí a gente y ya me quedé aquí a ayudar. Yo soy Lorena, subdelegada de comunicación, y entré aquí enganchada por Eva, la delegada de alumnos. Y pues nada, me contó un poco qué hacía delegación y tal, y me llamó la atención, me llevé muy bien con la gente de aquí y aquí estoy. Yo soy gallego, adjunto de difusión y visibilidad en comunicación y me pasé por aquí pues porque no quería que la universidad fuese simplemente ir a clases, quería hacer algo más y me pasé por delegación. Manu, antiguo delegado que ha mencionado a Ram, me dio una charla sobre qué era delegación mientras me hablaba de ciberseguridad también y me acabé quedando, ayudando y me gusta el ambiente. Vale, yo soy David, subdelegado TIC, y yo entré aquí un poco más por vocación, porque quería aprender más y había gente muy capaz en este equipo, y eso me gustaba un montón. Y me acuerdo que la primera vez que vine me confundí de delegación porque la otra está desde fuera un poco más visible, la de Teleco, y bueno, pues al final acabé dando vueltas por la escuela, que también me ayudó mucho a entender dónde estaban las cosas. Y nada, al final acabé aquí con Manu, el antiguo delegado, y me explicó un poco de qué iba todo, hasta que luego empezó pues, a hablarme de lo que le gusta a él, cómo eran las cosas más allá de lo que es solo eh, lo que se ve, el trabajo y demás, sino que también somos personas. Muy bien. Y ahora después de presentarnos cada uno, vamos a hablar un poquito de pues, cómo ha sido nuestro año en delegación. Creo que todos hemos estado, es nuestro primer año en el equipo. Así que Pedro, empieza por favor. Uf, pues que he hecho yo bastantes cosas. Eh, no, pero yo caí en igualdad el año pasado y me preocupé por no tener una igualdad parada desde la escuela. Entonces me empecé a preocupar cómo funciona todo aquí en la universidad, no solamente a nivel de igualdad, normativas y demás, sino también a nivel más eh, académico y demás. Terminé y al final terminé haciendo un montón de actividades. Organizamos con una asignatura un proyecto muy chulo. Organizamos cosas para 8M, mesas redondas con rectorado. La verdad es que bastante orgullosos. Y estas últimas semanas en la UPM Conecta también tuvimos tres actividades muy chulas que hicimos en colaboración con la escuela. Entonces, bastante cositas. Y bueno, luego también hice alguna cosilla con TIC. Y en eventos también subo alguna cosilla el año Eh, pasado. sí, yo, bueno, ayudar en todo lo que se iba proponiendo y sobre todo pues el primer podcast en el que salí. Y luego también en la Feria de Asociaciones en Dimension fue cuando más curro tuve, que era organizar a todo nuestro equipo, a los voluntarios de las asociaciones, hablar con Teleco, tema merch que se complicó porque casi no nos llega y me tocó hacer unas cuantas llamadas a la empresa para que nos llegaran. Y sí, pues poquito más. Pues.
Yo el año pasado estaba en estudiantes y es verdad que por X o Y no puedo hacer mucho relacionado con esa rama, pero he aportado de otras maneras, he dado opiniones, he ayudado con lo que he podido cuando se me han necesitado hasta ahí. Es básicamente lo que ha sido mi año en delegación. Con Arancha también. Sí, con Arancha. Eso es. Yo he tenido un año bastante movidito, mucho trabajo. Cuando no estaba en el equipo, empecé colocando libros, que no fueron pocos además. Luego empecé ya con temas de calidad, moviendo evalúas, haciendo informes, yendo a un montón de reuniones, demasiadas, pero eran cosas que al final disfrutaba, que me lo pasaba bien haciéndolo y también son cosas que son necesarias luego para todos, entonces no me importaba hacerlo. También participé en la revista, que la llevo con Gallego, y pues eso, un montón de cosas, ayudando en todo lo que podía. Pues en mi caso comunicación ha sido un poco, pues nada, enseñar cosas a los estudiantes, estar al día en redes sociales, responder todos los mensajes que puedes y un poco ayudarnos entre toda la subdelegación y pues eso, haciendo carteles también. Bueno, nos hemos ido TikTok también, seguidnos y muchas cosas. Pero eso sí, lo sumo. Yo en comunicación, pues aparte de ayudar a las demás partes de comunicación de redes sociales, TikTok, Instagram y demás, también, pues bueno, la revista con Marta, que empezó siendo un proyecto chiquitillo, entre comillas, de 15 páginas, ahora 30 páginas es lo normal. Y luego también, pues bueno, llevo un blog ahí que está en la página web y poco más. Pues yo sobre todo me lo he pasado muy bien, la verdad. Es una de las grandes cosas que he hecho y que se valora un montón. Pero mi año sobre todo fue más de aprender, no tanto de realizar. Y la verdad es que, o sea, que hubo despliegues, subimos páginas, no solo yo, Pedro ayudó un montón. Pero son, aunque parezca que a lo mejor es un poco más segundo plano, es algo que se va a notar mucho este año. Bueno, y terminando con esto, ya de la parte formal, vamos a empezar con la parte informal, que es más entretenida, obviamente. Vamos a hablar un poquito de los videojuegos, que en esta escuela se juega más que se estudia, yo diría. Así que, bueno, ¿qué os parecen los videojuegos de ahora? ¿Son mejores que los de antes? ¿Han perdido calidad? Pues yo pienso que los videojuegos de ahora, depende del videojuego, pero la gran mayoría tienen peores desarrollos, más bugs, menos periodos de prueba, precios más elevados. No sé, en general yo pienso que cada vez van a peor en lo que se podría ser, a lo que podrían ser se refiere. Yo creo que se podría resumir perfectamente en que están mucho menos cuidados. Que las compañías ahora mismo están buscando el máximo beneficio posible porque ven que los que jugamos videojuegos les demos el producto bueno o un producto peor, vamos a pasar por el aro y están estirando todo lo que pueden la cuerda vamos a ver cuánto podemos tensar, vamos a ver cuánto podemos optimizar beneficios, así gastan menos y ganan más. Sí, sobre todo porque lo despliegan con bugs y con errores y después somos nosotros los que tenemos que decirles, oye, falta esto, falta lo otro, hay este error y ahí es cuando lo corrigen, ¿no? También hay que, en este mundo de los videojuegos, mencionar de forma, o sea, hacer ese hueco a los juegos indie, los pequeños desarrolladores que están haciendo cosas muy grandes. Además, eh, si lo hablas con cualquier persona, opina que los juegos se han encarecido muchísimo. Pues en este aspecto los juegos indie aquí tienen un papel muy importante y creo que también es interesante sacarlos a colación. Yo lo que creo es que los videojuegos se han convertido en una especie de producto de lujo. Cada vez es más caro, es menos accesible y es un poco chocante porque lo que ahora es que un juego accesible sea un juego indie como el Repo, cuando hace años, pues el Wii Sports literalmente lo tenía todo el mundo, jugábamos todos, yo he jugado con gente de aquí de delegación y eso es lo que me parece curioso, que es como que el producto se ha encarecido y no ha subido tanto el nivel, sino que los triples A han comido mucho mercado. Los triples A son juegos con mucho equipos muy grandes detrás, que son un poco de lo que estamos hablando. Y eso es lo que me choca, que han perdido esa importancia a juegos que eran un poco más para todo el mundo. Es que ya no hay plan, más allá de los indies y porque no son productoras así muy grandes, o si lo son, se gusta mantenerse en la humildad, como Team Cherry con el Searson. Antes, un The Legend of Zelda, cuando se hicieron grandes, con el Ocarina of Time, tampoco te costaba tanto, no te costaba lo que te cuesta ahora, que
si hacen un siguiente Zelda va a costar 100 pavos. Te costaba bastante menos. No sé si llegaría a los 30 euros. Otro ejemplo con franquicia. Un juego que no lleva una franquicia grande, pero que nos echa una franquicia grande. El Five Nights at Freddy's empezó siendo un indie. El Five Nights at Freddy's lo desarrolló el primer juego lo desarrolló una sola persona. Ahora es una franquicia muy grande, muy conocida. Pero el primer juego costaba 10 pavos, como muchísimo, 15 a lo mejor, no recuerdo bien. Menos costaba 6 pavos. 6 pavos. Ahora el último juego de Five Nights at Freddy's que se sigan sacando, se va siendo una franquicia muy grande que ha crecido muchísimo. No baja de 40. Un juego que empezó sacando juegos, una compañía que empezó sacando juegos por 6 euros. Algo que empezó como un indie, accesible para todo, ha acabado siendo un juego de 40 pavos. No es normal. Y ya no solo los indies y los juegos así que ya cuestan caros de por sí, sino los que cuesta caro de por sí y aparte tienes que pagar pasta dentro del juego. Porque hay juegos así. No quiero decir ninguna compañía. Eso es verdad que ya no tanto incluso en empresas europeas, sino sobre todo en las chinas, los gachas han comido mucho mercado, pero porque también se aprovechan un poquito de esa cosa así más mental, que son un poco, es la ludopatía literalmente, es esa probabilidad, eso jugártelo, eso tirar e intentar conseguir un mejor personaje por ahí. Ujú. Al final esos juegos se puede ver mucho en el FIFA. El FIFA ha sido un juego que siempre ha tenido los sobres y que ahora los sobres son más importantes que nunca, porque al final, cuanto más sobres abres, más posibilidad tienes de tener mejor equipo y con mejor equipo más fácil es de ganar a tu rival. Entonces, el FIFA ahora mismo es un juego que está, por ejemplo, en decadencia, porque cada vez la curva del juego es más rápida y se consiguen los mejores equipos antes. Y además no cambia nada, es siempre el mismo año, lo mismo, todo el tiempo, los mismos errores. Entonces no tiene sentido el juego. Ujú. Es lo que viene siendo un juego que se llama Pay to Win, el FIFA. Que es, tú puedes pagar dinero para comprar más sobres. Comprando más sobres, pues oye, al final comprando más tienes más posibilidades de que te toquen mejores jugadores. Antes, cuando sacaron por primera vez los sobres en el FIFA, te plantabas en marzo, cosas así, a lo mejor sin tener cartas especiales, pero pudiendo competir todavía contra el resto de equipos. Ahora lo normal es que en diciembre dejes de tener cartas normales, que sean todos especiales, que sean todas muy buenas, es increíble. No es normal, al final dejar de tener un margen de mejora increíble y se vuelve todo demasiado rápido y en diciembre llegas al tope y no puedes mejorar más. Bueno, y hablando un poquito del juego que más se espera, no sé este año cuando lo van a lanzar, no me acuerdo muy bien, del GTA 6, ¿qué pensáis cómo va a ser? Va a ser caro, segurísimo, pero bueno. Pues tiene pinta de que el GTA 6 va a ser caro, va a ser muy caro. Hay mucho hype, mucha intriga de cómo va a ser, porque llevamos esperando 14 años, más o menos, y lo siguen retrasando, porque lo que ha dicho Gallego antes, al final las empresas quieren el máximo beneficio y Rockstar está haciendo lo mismo. Está cortando desarrolladores, y sigue retrasando y retrasando. Y yo creo que nos vamos a pegar un batacazo histórico, que no va a ser tan buen juego de lo que esperamos. Ujú. Yo creo que hablan mucho también de los skins nuevos. Hay muchos skins, sobre todo el detalle, lo han trabajado muchísimo y yo creo que eso va a estar bastante bien. Puede ser, pero es tan relevante para aumentar tanto el precio del producto como tal el hecho de que se vea mejor. Es que yo también creo que ahora mismo en el sector de los videojuegos es como ahora que tenemos gráficas súper potentes, tenemos ordenadores que pueden tirar cualquier cosa, cualquier programa, es como, vale, vamos a intentar que se vea muchísimo mejor. Y se está viendo también en el cine, con las películas de las de Disney que se están haciendo en real action y tal. Es tan importante devaluar el precio, la calidad del producto para mejorar la calidad gráfica. Sí, literalmente. O sea, el aumento de gráficas no sé si ha sido bueno o malo. O sea, es verdad que agradece ver cómo se ve, por ejemplo, juegos como el Red Dead Redemption 2, que me parece una maravilla visual, pero también es verdad que eso encarece muchísimo los juegos comparado a, vuelvo otra vez al mismo ejemplo, de Legend of Zelda, el Ocarina of Time, que es verdad que su mejora gráfica en su día fue bastante más alta, ahora su gráfica no está mal, bastante poco potente comparado con las que ahora, y aún así sigue siendo un juegazo, o sea, creo que las gráficas son una excusa para seguir aumentando el precio. Yo creo que por muchos, o sea, por mucho que no merezca la pena al final, la gente va a pagar lo que sea por tener el juego, porque al final el hype hace mucho y que es el GTA.
pues la gente lo va a seguir. Oh, sí, yo seguramente soy uno de ellos. Y me siento mal, pero lo haré igual. ¿Y qué os parece en las competiciones como los esports y todo este tipo de cosas en las que juega muchísima gente y al final se paga muchísima pasta por ello? Me parece que tienes que estar muy encima de un juego, te tiene que gustar mucho un juego para ya no participar en los esports, porque oye, hay competiciones abiertas y tal. Por ejemplo, Fortnite tiene competiciones abiertas, torneos abiertos. Te tiene que gustar mucho ya para seguir de por sí los esports. Porque sí que conozco algunos equipos muy famosos de esports, como puede ser Fnatic o como puede ser G2, pero no sigo ninguno, no sigo ningún partido porque no estoy tan puesto. Sé que hay competiciones en CSGO, Valorant, Rainbow Six, League of Legends, pero no sigo nada. Entonces, te tiene que gustar mucho, es un mercado que está creciendo bastante últimamente, aún así, pero uff, El mercado de los juegos competitivos lleva existiendo un porrón de años. Yo lo estoy viviendo más últimamente, no porque los vea yo, sino porque tengo amigos que lo ven continuamente. Están obsesionados a un nivel de que estábamos de fiesta y me dijo, dame el móvil que quiero ver cómo acabó el partido. Y me acabó escribiendo la madre de mi amigo para decirme, si mira cómo acabó el partido, pégale por mí. Dale una colleja. Esto es verídico. Marta estaba delante. ¿Y qué opináis sobre la remontada del Valorant hoy en día, ahora mismo? Bueno, creo que justo lo que hemos hablado, que los esports han hecho mucho, que Valorant ha tenido mucha visibilidad porque también muchas franquicias grandes se han metido, como han dicho antes, pues G2, Fnatic, Heretics, que es española. Bueno, G2 también, pero como se fue a América, pues en fin. Pero yo creo que eso ha hecho mucho. Lo que pasa es que como muchos otros esports, bueno, esports o ya juegos como el Fortnite, ahora mismo están, yo no habría dicho remontados, sino que están en una situación otra vez un poco tal, porque con las nuevas tecnologías, nuevas, incluso pues IAs, demás, es como mucho más fácil hackearlos o encontrar vulnerabilidades. El juego competitivo se ha vuelto muy tóxico en casi todos los juegos multijugador. Sí, yo he visto Valorant en alto nivel. Lo he visto con mis amigos que son... y es tóxico a niveles de que yo he estado con ellos hablando en Discord y se han insultado, diciéndose cosas no muy bonitas. Bueno, pero yo creo que eso depende de la persona ya. Si juegas a un nivel competitivo, de nivel estándar, nivel no muy alto, no te sueles enfadar tanto, pero cuando juegas en nivel alto sí te enfadas. A ver, es que nosotros tenemos de ejemplo a dos de nuestros amigos que son unos animales con todo lo que sea competir e insultarse. Y además es que están en el top 10.000 de Europa en el Valorant. O sea que juegan, le han dedicado una cantidad de horas que tú las ves, porque yo he visto esa cifra de horas y te quedas un poco pálido. a ver, ya no solo jugando a nivel alto, el jugar juegos competitivos de por sí, aunque sea con tus amigos, quieras que no hace que te piques porque quieres ganar. Y a mí me ha pasado de ser el que grita a mis amigos o que mis amigos me griten a él jugando al Rainbow Six, que es un juego muy parecido al Valorant. 5 contra 5, bomba plantada, desactivar bomba, otro equipo protege la bomba. Y me ha pasado de gritarme. Luego, a las 2 rondas nos estábamos riendo todos, sí, pero el momento de gritarnos por frustración también está y no falta, porque al final es un ámbito competitivo, como puede pasar en los deportes que también gritas por frustración. Es algo que, oye, está ahí, te calientas y pasa. Si es que donde quede el Wii Sports. Yo tengo un amigo que le pegó un puñetazo a la tele y la rompió, jugando un videojuego, no sé cuál, pero os lo prometo, ¿eh? Es que es muy heavy. Eso ya es otro nivel, ¿eh? Eso es otro nivel. No, pero se están perdiendo los valores. Antes cuando jugábamos a juegos de mesa y nos picábamos, pues llegábamos a las amenazas, a intentar manipular a otra persona, pero es que ahora no puedes manipular la pantalla, entonces también pierdes mucho por ahí. Y sobre lo que has dicho, Gallego, el tema del deporte, en el deporte se está llegando ya ahí en unos extremos muy grandes, voy a decir una unpopular opinion, pero se maltratan mucho a los árbitros también en este aspecto. Se está llegando a unos niveles de competitividad y de lucha demasiado altos y tenemos que entender al final qué es lo que es un juego. Puede que haya millones detrás de ese juego, pero tenemos que bajar a tierra y darnos cuenta de lo que es.
Para ver, la competitividad entre amigos siempre ha existido. Yo, sin ir más lejos, hace 2 días le tiré las cartas a David a la cara, jugando al mus. O sea que da igual que haya una pantalla o no, es verdad que depende de la persona que se ponga más agresiva o menos agresiva, pero eh, la agresividad jugando a juegos no es exclusiva de los videojuegos. Ya, pero por eso que se ha perdido el poder de tirar las cartas a la cara a alguien. Es decir, que en este caso yo lo vi y estaba justificado. A ver, puedes decir eso, pero en los deportes nada me impide meterle una patada en la boca a alguien. ¿Sabes? En plan, sigue estando eso. En los videojuegos, pues bueno, te quedas con gritarle, meterle un tiro en el juego y tal, te lo un poco. No es lo mismo. Pero oye, de cierta manera te desahogas gritando también, lo que hay. Hay que decir que me tiró las cartas más de una vez. En plan, me las tiró, volvíamos a cogerlas, me las volvió a tirar, volvimos a cogerlas y me las volvió a tirar. También hay que decir que habías tenido muchísima suerte. ¿Qué culpa tengo yo que después de varias rondas sin hacer absolutamente nada no paren de salirme duplex? Yo soy Marta y no solo te hubiese tirado las cartas. Vale, hemos pasado de videojuegos a mus, ¿vale? Por si acaso no habéis hilado la conversación. Sí, yo también estaba ahí. Mucha suerte al final. De hecho, tú me tiraste las cartas a la cara una Pero vez. eso es una norma del juego, ¿eh? Yo sigo las normas. Perete, pues las 4 cartas a la persona de derecha. Eso Claro, ya no es claro. mi culpa. Claro, claro. Bueno, y hablando un poquito con lo que dijo David antes y con los deportes, ¿qué pensáis de eso que se está utilizando ahora la IA con el tema del frame, del fuera del juego y todo eso? Yo creo que se está metiendo la IA en sitios donde no se tendría que meter la IA. En los deportes, una inteligencia artificial vale que esté bien para asistir, pero no puede ser la que tome la decisión, porque se pueden producir errores, porque la IA no es perfecta, comete errores, los humanos también, pero se está metiendo en demasiados aspectos de nuestra vida la IA. En los deportes yo creo que no se debería meter. Yo por mi parte vengo de un deporte que es imposible ver todo, vengo del voleibol, en el que literalmente no puedes ver las cosas con los propios ojos porque todo pasa muy rápido. Eh, Veo que el introducir nuevas tecnologías como la inteligencia artificial es una cosa bastante positiva, porque al final, si queremos que haya justicia de verdad en los partidos, no podemos coger y determinar si un balón ha entrado dentro o fuera por lo visual. Igual pasa en el fútbol cuando hay balones fuera dudosos. El meter tecnología puede ayudar mucho a los cuerpos arbitrales para tomar las decisiones. En el fútbol ya IA, y ya por la culpa de la IA ha habido un error en una jornada de esta temporada. Por eso lo estoy diciendo. No puede pesar la decisión de la IA sobre la decisión humana. Nunca. El partido fue un Alavés contra Atlético de Madrid. En él, pues bueno, hay una norma en el fútbol que es fuera de juego de cuando está el jugador detrás del portero, que tiene detrás del portero puede haber un jugador. Si estás detrás de ese último jugador, acaba siendo fuera de juego. La inteligencia artificial tomó como frame uno bien situado, en el que, oye, era el último contacto con el balón y tal, pero decía, no es fuera de juego. Vale, había 2 jugadores defensores por detrás del portero. La IA estaba contando los dos en vez de contar uno, que es lo que dice la norma. Es decir, pesó la decisión de la IA sobre la decisión humana, porque, bueno, por pereza, por la decisión, o por la razón que fuese, se tomó esa decisión de fiarse de la IA. Es un, vale, si puede ayudar, te lo compro, pues porque, oye, hay deportes, no te digo solo en el voleibol, también en el tenis con la vista de águila, cosas así, sí puede ayudar. Pero yo considero que no tendría que ser inteligencia artificial o que no tendría que pasar la decisión de inteligencia artificial, tendría que ser un vistacón como el que hay en el baloncesto, en el que simplemente son un huevo de cámaras, una pantalla y el árbitro ve y juzga. Ya está. A ver, yo estoy un poco con los dos, en ambos sentidos, de está muy bien la tecnología para ayudar, porque en el caso del fútbol, el gol semiautomático es súper útil para que no haya goles fantasmas. Y sí pienso que el VAR, por ejemplo, en el fútbol también es útil para revisar jugadas dudosas, como se hace en baloncesto, y que tiene razón de que debería ser el árbitro y que tenga el poder total de decir, vale, esto es esto por esto, y no sea una máquina, porque al final también se confunden. Pero yo creo que todo lo que sea ayudarnos y mejorar para que todo sea más limpio, pues mejor. Es facilitar la vida a la gente. De hecho, muy acorde con lo que estáis diciendo, en otros campos que ya no es el deportivo, por ejemplo el de sanidad, se utiliza mucho la IA a nivel orientativo pues, para detectar cosas, pero siempre es el cirujano o la persona que tal la que toma las decisiones. Yo creo que es por ahí por donde debería ir la cosa. Yo estoy muy de acuerdo con David y Arran, y ya no es solo en medicina o en
deportes, sino también en nuestro propio campo, en la programación. Tú haces un trabajo y, vamos, dudo mucho que lo hayas hecho solo tú y que no te haya ayudado ChatGPT. Estoy seguro de que algo has hecho con ChatGPT. Algo, aunque sea muy poquito, lo has hecho con ChatGPT. Pero es una ayuda que tú tienes que revisar para ver si está bien, si lo ha hecho bien, si está de acuerdo a cómo quieres que lo haga. Es una ayuda más, pero tú tienes que tener tu factor humano para decidir si está bien o está mal. A ver, al final también en ese campo, la inteligencia artificial, oye, sí, está muy pensada para que nos ayude mucho, sobre todo en este campo, porque es con lo que se ha formado, entre comillas, porque al final la IA, pues, oye, se tiene que programar y tal. Pero es lo que tú dices, al final una IA se equivoca, queda mucho por pulir, mucho, porque por ejemplo de ChatGPT para programación, para un trabajo, le pides una cosa, te hace como otra completamente opuesta que ni siquiera es lo que le estás pidiendo, o lo que te da es una solución muy mala que tú tienes que luego estar horas y horas y horas depurando código para llegar a tu objetivo, con el que hubieses tardado en verdad haciéndolo tú solo 30 minutos, 40. Y en ese aspecto, no solamente nos tenemos que fijar en lo bien o malo que nos está diciendo la IA, sino también abogar y luchar nosotros como informáticos y las personas de por sí como sociedad por una inteligencia artificial responsable y regulada. Estamos teniendo muchísimos problemas con la inteligencia artificial de hoy en día, como por ejemplo sexualiza ciertos cuerpos, como está robando el puesto a ciertos artistas, bueno, a los artistas en general. Entonces, ahí también hay que abogar por una inteligencia artificial regulada y controlada. Siguiendo un poquito con eso, ¿qué pensáis del futuro con los trabajos y tal, con la IA? ¿Nos van a quitar muchos trabajos? ¿Se van a surgir otros? Pues mucha gente tiene miedo y de hecho el otro día fuimos a un evento en el que vimos a un robot moverse y bueno, pues eso da un poquito más de miedo. A ver, es una herramienta. Es como para cuando nosotros estábamos en el colegio y nos decían, tened cuidado cuando saquéis la información de Wikipedia, que no todo lo que dice Wikipedia es verdad. Pues siempre ha surgido eso, no te puedes fiar de todo, tienes que contrastar varias fuentes, pero la IA sigue siendo una herramienta mucho más rápida que Wikipedia, porque te da justo lo que pides, pero que tienes que contrastar. No te puedes fiar directamente de lo que pone ahí. Pero al fin y al cabo, ¿se va a cargar trabajos? Sí, seguramente. Antes si necesitabas 6 programadores, pues ahora necesitas 3 que con la IA te puede ayudar mucho. 3 que supervisen que lo que está haciendo la IA está bien. Pero también se van a crear otros nuevos trabajos para supervisar lo que va haciendo la IA. Yo solo puedo decir que estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Marta. O sea, se van a destruir trabajos, pero porque esos trabajos los puede hacer ahora una inteligencia artificial, en consecuencia se crearán nuevos, no solo relacionados con IA, sino con otros ámbitos o aspectos que no se podía trabajar porque pues, no había tiempo. Igual tenemos más tiempo libre. Igual la IA nos ayuda a reducir las horas de trabajo, por ejemplo, y nos da más tiempo libre, más para hacer cosas, para ir, por ejemplo, a dar un paseo, que no creo que nadie de paseos ya. Yo doy paseos, ¿eh? Pero uniéndolo con lo tuyo, ¿no crees que ahora mismo el tema del dinero está un poquito caótico y la gente se está preocupando muchísimo? ¿No crees que el que nos quiten trabajos y tengamos más tiempo libre, eso significa que nuestro salario no sea tan alto como el que tenemos que tener para vivir bien? No creo que sea un problema de salarios, porque eso, bueno, eso se regula y tal. Pero creo que es más un problema de precios que van subiendo. Si nuestro salario en vez de ser, bueno, no sé cuál es el mínimo ahora, si fuese por ejemplo, digamos, de $200, 200 euros, pongamos un ejemplo muy bajo, y por ejemplo, un lujo como ir al cine costase 10 céntimos, si cobras 200 euros, ¿por qué no te vas a ir al cine por 10 céntimos? Yo llamaría a la calma. Ya hay antecedentes históricos como la Revolución Industrial, en la cual pues, se crearon muchas máquinas que bueno, agilizaban un montón todas las cosas y la gente se hacía las mismas preguntas que nos estamos haciendo nosotros ahora. ¿Eso nos quitará el trabajo? ¿Es hora que no haremos falta? No, se generan otros nuevos y bueno, ya más allá del nivel económico del país o como estemos y tal, mm, es lo de siempre. Se generarán nuevos puestos, cambiarán otros y nos adaptaremos. También decir, la preocupación es completamente normal. O sea, al final, si algo que se ha podido ver en la historia es que los momentos de transición han sido muy duros siempre. Estamos transicionando a un modelo en el que estamos utilizando cada vez más la inteligencia artificial. Todavía esos trabajos del futuro no se han terminado de crear y ya está sustituyéndonos la inteligencia artificial. Sin ir más lejos, tenemos noticias como despidos masivos de grandes tecnológicas como IBM,
tenemos que coger y pensar también en cómo nos vamos a gestionar en esta transición hasta que aparezcan esos nuevos trabajos y que podamos introducir bien la inteligencia artificial. Tan como sociedad nos tenemos que preocupar de ser responsables, de no volver a épocas como la revolución industrial en la que los trabajadores rompían las máquinas para evitar que perdiesen el trabajo. Yo creo que, como dice Pedro, es normal tener miedo, es un miedo completamente comprensible, pero también, como dice David, es un miedo que yo creo que es irracional, porque esto ya pasó más veces en la historia. Tiene razón Pedro, los periodos de transición siempre han sido caóticos, pues un poco por el miedo que tenemos las personas a que nos sustituyan, a dejar de ser útiles, pero es que la IA es una herramienta y se le tiene que tratar como una herramienta, porque no es nada más, nunca va a llegar a sustituir a una persona. Por ejemplo, una calculadora, cuando llega la calculadora, oye, sirve para agilizar cuentas que los humanos, oye, de cabeza nos cuesta muchísimo, con números muy grandes. La inteligencia artificial es lo mismo, es una herramienta que nos sirve para recabar información de una manera mucho más rápida. Cuando se pasó de buscar en enciclopedias a buscar en internet, lo mismo, es una manera de buscar información mucho más rápida. Al final estamos optimizando una tarea. Es una herramienta para optimizar tiempo y poder enfocar tiempo a otras cosas. Enfocando tiempo a otras cosas, a lo mejor acabamos creando, bueno, a lo mejor no, seguramente acabamos creando nuevos empleos que ni siquiera nos estamos imaginando ahora, que pasó lo mismo en la revolución industrial. Se acabaron agilizando muchas tareas, hay tareas que se convirtieron en inservibles para los humanos, o sea, no tenían por qué hacerlas, y se crearon nuevos puestos de trabajo que 30 años atrás ni siquiera se imaginaban. A ver, al final esto es como todo. Cuando pasa algo, no conoces algo, lo que te pasa es un sentimiento de incertidumbre de qué pasará, nos vamos a ir, nos van a despedir, no vamos a trabajar, nos vamos a morir de hambre. Pues, la incertidumbre en el ser humano es normal, es un pensamiento normal, pasa mucho, en tema económico sobre todo. Pero lo que hay que hacer es eso, es adaptarse a todo. Al final el ser humano se pasa el tiempo adaptándose, reinventándose a sí mismo. Pues, no hay que preocuparse. Ahora sí, yo creo que es verdad que hay que tener mucho cuidado con la IA, porque yo, por ejemplo, lo uso a veces para corregir errores en los textos que hago, en los correos que mando, y sí es verdad que he notado que a veces me quedo en blanco en no sé cómo empezar un correo, no sé cómo escribirlo. Intento siempre ir a la IA para que me corrija y para hacerlo más formal, porque noto que yo hay veces que digo, es que no sé cómo hacer este correo, no sé cómo hacer más formal, he perdido capacidades, ¿no? Claro, al final la IA es una herramienta que te puede ayudar. Te pongo el mismo ejemplo con la calculadora. La calculadora está pensada para hacer operaciones de números muy grandes. Si al final acabas usando la calculadora para hacer operaciones como 2 por 8, pues al final te dejas de acostumbrar a hacer eso y cuando tienes que hacerlo tú ni siquiera estás seguro, tienes que comprobarlo. 2 por 8 ¿cuánto da? Ah, tanto. Entonces, sí, es una herramienta muy buena que, oye, te puede servir para hacer más formal unos textos, que es algo, yo considero que es lo más complicado de redactar un texto, pasar de cómo lo escribes tú normalmente a hacerlo de una manera mucho más formal, o corregirte faltas de ortografía que no ves, porque se te pueden pasar, es completamente normal, pero no te puede llegar a sustituir y al final seguimos, seguimos teniendo que hacer mucho trabajo para no perder capacidad en nosotros. Ya, pero ante eso hay un problema que es el sobreuso que se le está dando a la IA. En todos los ámbitos, todas las personas. Todo el mundo usa muchísimo la IA para todo. Ya no se hace otra cosa. Tengo amigos que no usan internet para buscar cosas, que directamente se meten a ChatGPT a buscarlo, no contrastas información. El sobreuso de la IA es una cosa que nos va a afectar a futuros porque nos estamos volviendo, diré, tontos. Nos está haciendo perder pensamiento crítico, más concretamente, pero sí. Además es muy cantoso cuando usas IA, porque nosotros, por ejemplo, que usamos un español castellano, cuando de repente en un correo empiezas a usar usted, canta un poco a IA. Y, por ejemplo, los guiones estos que a veces pueden ser sustituidos por comas, también son muy propios de la IA. Es decir, que la IA tiene un estilo de escritura muy reconocible. Y luego al final, a veces que lees un texto que te han mandado y dices, hombre, que esto es una carta, ¿por qué me lo has escrito con IA? O cosas así. Entonces, es muy reconocible. Nos está haciendo perder capacidades críticas, nos está haciendo perder capacidades para escribir, nos está haciendo perder capacidades para buscar, para saber cómo hacer todo, simplemente porque nos estamos acostumbrando y nos olvidamos de que también tenemos que saberlo hacer nosotros por nuestra cuenta, porque luego
perdemos esa herramienta, nos encontramos en una situación donde no tenemos acceso a ella, y a ver cómo lo haces. Claro, es que el tema de sobreusar la IA, después de tontos, pues como el tema de sobreusar una calculadora en las matemáticas. Yo si la uso para absolutamente todo, mañana no sabré sumar 2 más 2. Yo he de decir que uso la calculadora en los exámenes mucho porque no sé un 2 más 2 en un examen que estoy de los nervios y me lío completamente. Yo la uso, pero para asegurarme de que he hecho, de que está bien lo que he hecho, porque no me fío de mí mismo. Y eso pasa. Y de hecho con la IA también pasa. Hay veces que tienes que pasar el código porque no te fías de que lo hayas hecho bien, por ejemplo. Pero al final usar una calculadora en un examen, en una situación bajo presión donde te lo estás jugando, es algo completamente normal porque, oye, tú con nervios puedes fallar y puedes tener fallos muy tontos de decir que 2 más 2 es 3. Perfectamente. Y me ha pasado. Y es algo que te puede pasar porque estás en una situación de presión muy alta y, oye, para comprobarlo de una manera rápida está muy bien. Lo que no puedes hacer es en tu día a día mm, usar la inteligencia artificial para absolutamente todo, pues como dice Marta, o como perdón, como ha dicho Arran, de ni siquiera meterse en internet a buscar cosas, sino preguntarle directamente a la IA. Al final es eso. El sobreuso de la IA va a freír el cerebro. Igual que el sobreuso de las redes sociales. Ahora mismo el mundo está en un proceso de sobreestimulación, que es un proceso bastante malo, porque eso hace que necesitemos todo el tiempo estímulos, 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 y que hacer cosas más largas, más densas, nos cueste y no podamos. Tenemos un problema. Sí, ahora tenemos muchos problemas con el tema de la procrastinación. Yo sí, bueno, ya no, pero estuve una temporada con muchísimo Instagram que no podía dejarlo y era horrible. O sea, porque al final estaba consciente yo, pero es que no podía dejarlo. Pero ahí también sobre lo que dices, Instagram está hecho para envolvernos y para captarnos continuamente y al final es una cosa que da mal rollo. Nos estamos volviendo una sociedad de serie de esta de futuro surrealista, pero es que al final es eso, estamos tendiendo a cada vez estar más con una pantalla, estar todo el rato con el móvil mirando de TikTok. Si tengo un rato libre y me aburro, pues venga, me meto a mirar Instagram. Y al final conozco a gente, y esto es completamente real, que conozco a gente que hace detox de redes sociales. Tiene media hora al día en la que no se permite hacer absolutamente nada. Se tiene que aburrir. Como desintoxicación de todo lo que está pasando. Vosotros nos pasa, porque a mí me pasa mucho a veces, de que a lo mejor estoy jugando o estoy haciendo otra cosa, pues a lo mejor me hago un filete o cualquier tontería, y me tengo que poner un podcast de fondo. Estoy conduciendo y no puedo estar conduciendo normal, tengo que tener música de fondo. Estoy jugando con vosotros y tengo que tener el podcast de Jordi Wild. A mí me pasa mucho eso. Ya no el enganche de los shorts, sino todo. Estímulos, necesitas estímulos constantes. Vamos a llegar a un punto donde vas a pagar una película y lo que vas a tener es la película y el Subway Surfer para concentrarte. Sí, es algo que pasa, a mí me pasa también. Yo estoy haciendo cualquier cosa y cuando estudio tengo que tener música o un podcast de fondo, algo, porque si no, el silencio me pone nervioso. No puedo con el silencio. De hecho, en nuestras carreras es muy fácil porque al final es más práctico, en las teóricas no tanto, pero yo con los ejercicios me pongo música de fondo y a hacer ejercicios. Pero al final ponerse música de fondo yo no lo veo tan mal. Es decir, siempre, desde que existen las redes en los coches, se ha ido conduciendo escuchando música o escuchando la radio. Mi padre escucha las noticias mientras va conduciendo. Es una manera de, oye, por lo que sea no puedo usar el móvil mientras conduzco, pues oye, me voy a enterar del mundo mientras conduzco, me voy a poner la radio, voy a escuchar música. Yo, por ejemplo, disfruto mucho de conducir, aparte porque es un rato que, oye, paso a mi bola, pensando en mis cosas y tal, porque voy con música, la música a mí me entretiene. O programando y tal, para estudiando programación. Cuando estoy haciendo algún programa también me pongo música, pues porque, oye, me gusta tenerla de fondo, pero no es una sobreestimulación como si pase en las redes sociales. Eso es, empiezas a rozar lo enfermizo. Sí, pero al final tener que tener siempre algo de fondo es eso, es estímulo, 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 estímulo. Ya no se hacen cosas como antes de, tengo un rato libre, ¿qué hago? Buah, me voy a jugar al baloncesto con mis amigos, ¿no? Tengo un rato libre, ¿qué hago? Me voy a poner a ver reels y empiezas a scrollear y te tiras 2 horas, ya han pasado 2 horas y tu cerebro es como, 2 horas, pero si no he hecho nada. Eso es un problema que nos va a generar, que va a hacer que la sociedad pues termine bastante regular. De hecho, yo creo que es muy importante el silencio. Ahora está todo lleno de ruidos, todo lleno de pues, estímulos constantes, noticias, ha pasado esto, ha pasado lo otro. Hay que estar todo el rato con el WhatsApp, que es con lo que nos conectamos ahora.
y hay que estar un poquito desconectado en algún momento. Me parece muy bien lo que hace tu amigo Pedro, de hecho, porque es muy importante. De hecho, hay veces que necesitas estar en silencio para pensar, para estar con tus propios pensamientos y reflexionar sobre el día, sobre los problemas que tienes y encontrar una solución, porque en las redes hay veces que sí, muy pocas, pero hay veces que sí encuentras solución, pero necesitas pensar, que es para lo que estamos aquí, ¿no? Bueno, y también es ya simplemente la necesidad de tener el móvil encima en todo momento, pues no sé si os acordáis, porque estamos haciendo un curso de liderazgo, la mitad de los de aquí más o menos, y la primera sesión fue en Cercedilla y nos hicieron una gincana con los DINEF, súper guay, y nos prohibieron sacar el móvil. Entonces íbamos con monitores que si sacábamos el móvil era como una puntuación que directamente te hacía perder. Y estábamos un compañero que iba en mi grupo y yo, los primeros 30 minutos, en plan, con la ansiedad de querer sacar el móvil, aunque solo sea para encenderlo y mirar la hora, pero con la ansiedad de no lo llevo encima, tengo que sacarlo para ver qué hora es, aunque llevábamos relojes, porque llevábamos relojes y el monitor que iba con nosotros también lo podía mirar, íbamos tranquilos con la hora, pero era como una ansiedad así muy de tener que tenerlo encima, de poder mirarlo, de estoy incomunicada, que sí, que al final te hace replantearte un poco las cosas, porque la primera hora fue un poco chunguilla, pero luego las siguientes hora y media ya estuvieron más guays y ya se nos olvidó completamente de la existencia del móvil y estuvimos mucho más tranquilos, pero te hace replantearte un poco todo y decir, ¿qué efecto tiene el móvil sobre mí? ¿Qué efecto tienen las redes sociales sobre mí? ¿Soy yo la que controla el tiempo que paso o son ellas las que me controlan a mí? A mí eso me pasó durante el apagón. Creo que no he leído tanto en mi vida. Había veces que encendía el móvil solo por tenerlo encendido. Claro, cuando se me quedó sin batería, mi madre me dijo que no lo iba a poner a cargar. Teníamos baterías y dijo, no, que solo lo estás encendiendo para ver la hora. Es Uf, muy duro eso. además que nos pilló desprevenidos el apagón, a mí me asustó un poquito porque no sabíamos las horas que íbamos a estar descomunicados. Yo, volviendo a lo que has dicho antes sobre aburrirse, a mí mi padre siempre me ha dicho, desde que era pequeña, que aburrirse es muy importante. O sea, ¿cómo creéis que, por ejemplo, Einstein llegó a lo que llegó grandes personas? Ujú. Es No, muy no, sí. importante. O sea, es un momento de pensar en un montón de cosas, no solo en sí mismo, sino plantearte muchas cosas. No sé, eso te abre mucho la mente, pero ahora que estamos todo el día con la pantalla, pues no da pie a eso. Es que no pensamos. No, sí, sí. Ya está, es verdad, tienen razón. El estímulo y la dopamina es malísima. Todo el tiempo te vuelve tonto, que ya lo he dicho antes. Si no tienes momentos de irte con tus amigos a jugar, o irte a andar a hablar con tus amigos, o leer, o lo que sea que te haga ser consciente de realmente lo que es el mundo y tus capacidades se resalten y no sea solo estar embobado como un zombie viendo una pantalla, es lo mejor que usa. Sí. A ver, yo creo que sí es verdad que se puede usar para muchas cosas. Al final es un... Bueno, pues me quiero evadir un poquito de la realidad, que también son los libros así, para eso están, sobre todo los de fantasía. Pero sí es verdad que hay que tener mucho cuidado y empezar a salir fuera, que nos vemos fuera. Yo me quedo en casa viendo una peli, estando con el Instagram y es que no salgo. Yo solo quiero decir una cosa, y es que parecemos abuelos comentando, ya solo nos falta decir, te has puesto malo por estar demasiado tiempo con el móvil. Es que ya solo nos falta decir eso. No, no, sí, sí. Pues espérate, voy a hablar yo. Eh, no, pero lo que has dicho, Marta, tampoco es tan tontería porque desde que usamos las redes sociales, desde que tenemos todo esto más interiorizado, sí que se está viendo un caso, hablo desde fuente ChatGPT, no tan así, por favor, pero sí que, no soy ningún experto tampoco en el tema, pero sí que se está viendo con un aumento de los casos de depresión, un aumento de los casos de ansiedad. Nos comparamos cada vez más con los demás. Esto, por ejemplo, es un comentario que decía la actual ministra de Sanidad, que están llegando cada vez a España más medicamentos antidepresivos. Y eso es porque se está consumiendo más. Nos comparamos cada vez más. Vivimos en un mundo en el que tengo a mi alcance ver una persona que, aparte de venderme soluciones fáciles y todos los problemas que eso puede traer, compararme con una persona que estoy idolatrando porque antes estoy viendo la parte que ella me deja ver de su vida. Y eso nos puede causar a nosotros también como personas un problema muy grande. Yo te voy a decir una cosa, totalmente de acuerdo con lo que dices,
es muy cierto que nos comparamos las redes sociales, pues oye, nos comparamos con el resto de personas porque muestran simplemente una imagen que tú quieres vender, pero también hay que tener en cuenta que han ayudado a visibilizar problemas de salud mental también y que últimamente hay muchísimos más casos de de enfermedades de salud mental. Primero porque se están visibilizando más, pero también porque las redes sociales agravan esos problemas. Es algo con lo que hay que trabajar, es algo con lo que, oye, hay que tener en cuenta que no todo lo que se muestra, ¿verdad? Que hay gente que, mucha más gente que antes, que vende una imagen que no es la realidad. Y es un problema que, oye, está haciendo que aumenten los casos de, pues eso, de enfermedades de salud mental. Totalmente de acuerdo con Gallego. Totalmente de acuerdo. ¿Y qué pensáis sobre, bueno, actualmente parece ser que sí que ha subido el uso del psicólogo bastante comparado con años anteriores? ¿Creéis que se debe a esto precisamente, a las comparaciones en redes sociales o al hecho de que ya no nos sabemos comunicar por eso mismo, ¿no? Por todo el tema que estamos hablando de estamos todo el rato en las redes sociales con el móvil y no salimos y al final no podemos comunicarnos, entramos en inseguridades, en desconfianzas y tenemos que ir al psicólogo? Yo creo que es un poco por lo que ya ha comentado Pedro, ya ha comentado Gallego, que las redes sociales están visualizando una vida que no puedes tener, pero aún así te gustaría tener. Eso, pues, entre otras cosas, pues, causa ir al psicólogo más, pero también es por la concienciación de salud mental y la gente ya simplemente paga un psicólogo por tener un psicólogo, alguien a quien ir a soltarle la chapa y que te diga, pues, qué te pasa. También, aparte de, bueno, las redes sociales que te comparas un montón y tal, también como que a mí, por ejemplo, me aparecen un montón de vídeos de gente romantizando sus problemas de salud mental. Y hay gente muy influenciable, que estoy segura, que ha acabado en psicólogo por culpa de ver esos vídeos. Completamente de acuerdo, pero ya sin entrar en opiniones personales, porque tampoco quiero dar una opinión personal en un tema tan delicado como este, sí que es verdad que has dicho una palabra que está bastante mal en ese tema y es pagando. O sea, no es que sea falso, pero actualmente la salud mental es un privilegio. O sea, nosotros pensamos que si nos rompemos una pierna tenemos una sanidad pública a la que podemos ir y y nos pueden atender completamente gratuito. Pero la salud mental en la sanidad pública está demacrada. Y aquí entra el caso que una sesión de psicólogo puede llegarte a costar unos 60 euros. Entonces, estamos también viendo cómo mucha gente que lo necesita tiene el psicólogo como algo inalcanzable. O sea, yo he escuchado a mucha gente diciendo, bueno, pues ojalá pudiese ir al psicólogo, ojalá me lo pudiese permitir. Hay que tener en cuenta una cosa con eso y es que primero el psicólogo debería ser gratuito porque al final no es tema salud, es un tema de salud muy importante, debería ser completamente gratuito. Ahora hay que reformar la sanidad pública porque no es normal que, te pongo un ejemplo de mi caso personal, he llegado a estar mal en verano con fiebre, para cuando me dieron la cita para el médico ya estaba completamente sano. No es normal. O sea, tenía fiebre, 38 de fiebre, tos, de sentirme muy mal, dolor de tripa, de cabeza. Me dieron cita para 3 semanas después. Eso con la salud mental no puede pasar tampoco, con los psicólogos no puede pasar tampoco. Eso, vale, sí, tienen que ser gratuitos o tienen que ser muchísimo más baratos, pero no puedes tirarte 3 semanas para ir a una cita porque, oye, a lo mejor tienes ansiedad o a lo mejor tienes otra enfermedad de salud mental, mm, porque es algo que se tiene que tratar muy rápido. Más que nada porque cuando tú vas con un problema de ansiedad y a urgencias, que está realmente mal como para ir, no te puedes esperar 3 horas con ataque de ansiedad esperando a que alguien te quiera atender para que después pase lo que suele pasar y es que te den una pastilla y te mande para casa. Pero es que ya ni eso, yo tengo un caso muy cercano que esta semana ha ido al médico de cabecera porque necesita cita, ya no con un psicólogo, sino con un psiquiatra, o sea que es un tema bastante serio, y el propio médico de cabecera le ha dicho que vaya de urgencias porque si no le dan cita para dentro de 4 meses. 4 meses me parece corto, he visto más. O sea, es un tema que está muy mal y la sanidad pública y la parte de psiquiatría en la sanidad pública está realmente mal. O sea, es muy triste verlo como sociedad. Ujú. A ver, sí es verdad que últimamente están pasando algunas cosillas que dejan mucho que desear y sobre todo sí que es verdad que yo he visto a mucha gente que parece perfectamente normal
pero que después le entran ataques de ansiedad de repente y empieza a tener esos ataques constantemente. Y yo creo que también es culpa un poquito pues, de lo que estamos hablando, de las redes sociales, y eso conlleva pues, a que tenga que ir al psicólogo uno, porque al final la gente que usa mucho las redes sociales suele ver, o sea, por el algoritmo de Instagram o de estas redes sociales siempre ves lo que a ti te suele pasar. Y por el algoritmo lo que te gusta y pues te sumerges en ese tema y pues al final te metes más problemas que otra cosa. Y No creo que el hecho de explotar con ansiedad y demás sea solo por redes sociales. O sea, todos cargamos una mochila y en algún momento esa mochila no puede más. Y cuando se te echa encima, da igual cómo estés, te pille, te pilla. Eso no tiene nada que ver con redes sociales. Bueno, la influencia de las redes sociales en salud mental, ya hemos mencionado, es a lo mucho lo que podría ser, pero es que yo creo que ahí es donde menos relación tiene con redes sociales. O sea, es tu mochila que hay veces que no puedes más y que explotas. Si no vas a un psicólogo o no hablas con nadie, acabas explotando. Se te viene encima. En plan, hay que tener en cuenta que, oye, aparte de las redes sociales, sigues teniendo una vida fuera de las redes sociales donde la gente sigue teniendo problemas personales, les siguen pasando cosas, sus familiares pueden enfermarse, puedes estar agobiado por exámenes o puede pasarte la mayor tontería del mundo que te afecta muchísimo. Al final esos problemas siguen estando. Las redes sociales, dentro de esa mochila de la que habla Pablo, es algo bastante más secundario. Tú te puedes seguir rompiendo por, no sé, se me ha muerto el perro. Oye, pues es algo que me ha afectado mucho y me ha provocado estar muy mal durante una semana o unas semanas o el tiempo que haga falta. Y también yo creo que aquí algo que afecta mucho es, no sé vosotros, pero a mí en ningún momento cuando estaba en el colegio me enseñaron a cómo gestionar yo mi ansiedad, cómo gestionar yo mis tareas para no llegar a ese punto de tener un ataque de ansiedad. Falta muchísima educación preventiva. bueno, mucha educación preventiva de este tema y también de, por ejemplo, de economía en los colegios. Sí, justo me lo has quitado de la boca. Falta educación preventiva de todo. Ya no solo hablo de salud mental, económica, sexual, hay que educar también. Hay que educar de todo y hay de muchas cosas que no se educan. Es que ahí hay un problema bastante grande que es un poco entrar en lo que el colegio debe o no debe enseñar. A mí, yo entiendo que haya puntos como el de economía que se pueda enseñar en un colegio, pero creo que esto también es mucha responsabilidad del entorno familiar. Creo que cuando no sabes gestionar tus sentimientos y demás, no es algo que un profesor, que al final es una persona externa a ti, que a lo mejor no te entiende tanto, sea el más indicado para tal. Obviamente un psicólogo de colegio pues sí que te puede ayudar. Pero yo creo que ahí es donde los padres tienen que entrar en juego y decir, vale, tranquilo, esto es así, así, así. También creo que está todo muy... Es como tú cuando vas al médico de urgencias, cuando crees que no puedes más, pues yo creo que con el psicólogo pasa lo mismo. Vamos cuando ya estamos que vamos a reventar, que no podemos más. Y el psicólogo, más allá, es que el psicólogo no hace magia. El psicólogo no va a tener, no vas a tener un ataque de ansiedad y va a decir, ah, está, se acabó. No, el psicólogo te va a dar trucos, te va a dar tal. La cosa es ir antes de que empiece a llegar a ese punto, es evitar llegar ahí, porque luego es muy difícil salir. Estoy con David. Al final es. Sí, es que es verdad. La apoyo. No, sí, al final es prepararse. Es ir preparándote y ir asumiendo poco a poco las cosas y no llegar al punto de estallar, reventar y no saber por dónde salir. Es eso, es ir preparando, ir poco a poco gestionando y aprender poco a poco. También es muy útil tener personas de referencia. Aquí en la escuela hay gente de puntos morados a los que podemos acudir por si acaso pasa este tipo de cosas. Y bueno, es importante que también en los colegios haya eso, porque yo, por ejemplo, sí que es verdad que tuve una experiencia muy cercana con muchísimos ataques de ansiedad, muchísimos problemas y fue al psicólogo del colegio y bueno, en este caso sí que le ayudó, pero hay otros en los que no, era más complicado y no pudo ayudarle. Yo estoy bastante, que quería preguntar a David antes, que estoy de acuerdo con David, pero al igual que has dicho lo de los padres, es que educación emocional deberían dar tanto los padres como los colegios. Deberían ir relacionados. Yo es que conectando con lo que has dicho tú, es que yo en tercer la ESO tuve una época en la que me agobiaba mucho estudiar porque me pasaba solo estudiando, era post pandemia, solo estudiaba y estaba con muchísima ansiedad. Y un profesor se preocupó por mí y me mandó al orientador del colegio
Y bueno, yo salí del orientador del colegio con más problemas de los que entré. Ese señor me hizo llorar y yo no sabía de dónde estaba yo llorando. Yo, pero este hombre, ¿qué me está contando? Así que se está metiendo conmigo, me está diciendo que no voy a conseguir nada de lo que me he propuesto en la vida. Y me lo dijo tal cual. Y yo, pero ¿cómo puedes decirle esto a una chica de 15 años? Es que hay cada persona que dices, madre mía. Debería estar en otro lugar. Sí, sí, seguro. Bueno, Pedro, ¿nos quieres hablar un poquito de lo que he dicho de los puntos morados de la escuela? A ver, si quieres podemos tratar el tema de los puntos malos de la escuela. A ver, es importante que haya puntos malos en la escuela, y yo aquí veniendo un poquito a mi chapa, sí que estamos en una escuela llena de hombres y con muchos sesgos. El tema que habéis dicho de la educación en casa, precisamente, traemos muchos sesgos de casa. Una cosa que me gusta mucho hacer es preguntarle a ChatGPT que te diga el nombre de una persona que estudia ingeniería, que suena una tontería, y estudios científicos que lo tratan. Los que habéis dado A seguramente os suene. Pero no son tonterías y son cosas que nos afectan. Y luego en la escuela también esperemos que nunca llegue a haber un caso, pero también podemos ver casos, y hay que ser muy crítico con esto. Y nosotros al final somos la primera línea de defensa. Si nosotros vemos un problema de estos en clase, tenemos que plantar cara. Somos estudiantes, sí, pero nosotros tenemos voz crítica para coger y parar a la gente. Y luego los puntos morados, claro, nosotros no somos ningún ser de luz que podamos coger y solucionar los problemas a una persona. Para eso tenemos que redirigir a una persona que esté formada, a una persona que sepa a dónde redirigir, porque un punto morado tampoco es el punto final, y que sepa todas las herramientas que puede ofrecer a esa persona que ha tenido un problema. Ya conectando un poco con lo que ha dicho Pedro de las mujeres que estudiamos ingeniería, y es que se hace muy duro en clase porque yo estoy en segundo, el año pasado empecé la carrera, y en mi clase éramos la clase con más chicas de todo primero, y éramos 12 de 75. Es que el número impone. Y luego, claro, yo lo hablaba con alguno de mis amigos que también está estudiando ingeniería, y la respuesta era, es que las mujeres no se interesan en la informática. Porque eso es ¿Por un qué? problema. Pero es que ese es el problema, que la gente lo identifica como un problema. Claro, es un problema que, a ver, no puede ser que depende todo de la educación. Si a mí desde pequeña, en vez de dejarme jugar con el ordenador, me das unas muñequitas, una cocinita para jugar, pues claramente me va a influenciar a que vaya para un lado o al otro. Si a mí me das la oportunidad de explorar qué es lo que me gusta, tocando todas las ramas que puedo, y me dejas estudiar todo y promueves que me interese la informática, que me interese también las ciencias de la salud, las artes, las letras, pues obviamente yo ya voy a tener todas las capacidades para elegir qué es lo que más me gusta a mí. Porque a mí siempre ha sido algo que me fastidia mucho, porque es como, joder, estoy en segundo de bachillerato en dibujo técnico, que es la rama tecnológica, y soy la única chica de clase, con Sofía, que no está aquí, pero la tenemos en espíritu. Pero claro, es como, ¿por qué? ¿Por qué tengo que estar rodeada de tíos cuando seguro que a mis amigas, si se pusiesen, seguro que se les daría genial también? A mí es algo que me da mucha rabia, y es que siempre me dicen lo mismo, que no os intereséis por la informática. Mis amigas no saben ni encender el ordenador a veces porque no les han dado tampoco mucho, no les han promovido que aprendan a jugar con esas cosas, pero estoy segura que más de una, si hubiese jugado de pequeña con el ordenador, si hubiese toqueteado más, si le hubiesen fomentado ese interés, seguro que estaría aquí estudiando conmigo y no estaría yo aquí sola, con Pablo. Pobre Pablo. ¿Cuál es el problema de estar con Pablo? Ahora quiero saberlo. A ver, yo te quiero mucho, pero estás un poco empanada por la vida, que yo te hice la lista de carreras. Estás aquí gracias a que te rellene la lista qué carrera tenías que estudiar. No, estoy aquí porque no me dio la nota para meterme en industrial. Pero si te puse la primera opción computadores, si has Pero porque entrado- tenía un 9 y industriales era un 12. Bueno, aún así, esta es la mejor escuela de la UPM, ¿vale, chicos? Let's see, siempre aquí, ¿vale? ¿Lorena? Vale, Yo- sí, sí. Perdón, quería hacer una rant y decir que estoy completamente de acuerdo con Marta. Pero es que tienes toda la razón, es que no hay nada que añadir, has hablado muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, y bueno, aquí en las escuelas es verdad que aparte de que desde antes sí nos tienen que informar un poquito más de las cosas, de la variedad, aquí en la escuela hay mucha variedad con las asociaciones, y hay asociaciones de tecnología, un poco más de hacking, de ordenadores y demás, y hay otra que es todo juegos, ¿no? Que hay alguno aquí que ha jugado mucho con ellos y a partidos
y todo eso, ¿no? Sí, sí, también está la deportiva. Que no se nos encasille tanto, por favor, gracias. Pero sí es verdad que las asociaciones ayudan mucho a hacer un poco esa vida universitaria tan divertida que nosotros tenemos, y es verdad que nosotros nos llevamos muy bien con ellos. Pero vamos, que yo, por ejemplo, hoy he jugado contra Teleco en baloncesto y había de todo menos lo que te imaginas de un informático. No, sí, al final las ASOS son muy útiles para no venir a la uni, ir a clase, volver a casa a estudiar, dormir, ir a la uni, ir a clase, volver a casa a estudiar. O sea, te ayuda a encontrar gente como tú que le gustan las mismas cosas, tienes diferentes cosas. Si te gusta más, pues más nicho de juegos de mesa, tienes una. Si te gusta más los videojuegos, otra. Si te gusta más toquetear con cables, robótica, tienes otra. Pues está muy bien. O sea, Claro, no solamente esas, son asociaciones muy orientadas a lo que aquí al final, orientadas muy a la informática y demás, pero no sé, tienes eso, tienes, por ejemplo, una asociación había antes dedicada al cine, y antes existía Max Estrella, una asociación dedicada al cine en informática, que en principio no tiene nada que ver, o el propio club deportivo, que tienes aquí dos capitanes de los equipos de la escuela y no lo han mencionado. He dicho Eh. que ha jugado partidos, o sea, más o menos. Luego también aquí en el propio campus tenemos instalaciones deportivas muy buenas, la mayoría, hay un patatal por ahí, pero bueno, eso es otra historia. Suponiendo que pasemos los dos equipos, bueno, y todos los de la Chisi, esperemos que vengáis a animarnos al polideportivo. Bueno, el mío puede pasar, entonces confiamos en vosotros. No, pero di cuándo es. Bueno, cuando lo sepa. Ah, Pero, vale. pero vamos, que más o menos será para febrero, yo creo. Nos lo jugamos también un poco todo en el partido de la semana que viene, pero esperamos pasar y que estéis allí. ¿Pero de qué deporte es? Baloncesto. Pero os estáis olvidando de la más importante, delegación de alumnos. A ver si vamos a estar aquí hablando de vida universitaria, haciendo en otras asociaciones y no vamos a hablar de nosotros. Sí, pero no es una asociación de la No, no es una asociación, es Estamos un dando órgano asociaciones. colegiado, pero de la universidad. Pero al fin y al cabo también aquí hacemos mucha vida universitaria. Yo creo que de los que estamos aquí, no voy a vender a todos, ¿vale? Pero de aquí vamos a clase 2 veces contadas al año. Mentira. A ver, yo solo diré que aquí, plan, como órgano, bla, 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 hemos jugado a la Wii, hemos jugado incontable veces al mus, al póker, hemos hecho un montón de cosas más allá de solo trabajar, solo ir a clase y demás. Y bueno, sí, hay algunos que solo van 2 veces contadas a la semana a clase, bueno, al mes. Dos cosas, algunos no, la mayoría. Y no solo eso, también recuerdo el server de Minecraft. Alguno tiene un trauma todavía con los servidores de Minecraft. Porque bueno, el año pasado pasaron cosas. Pero también tenemos un montón de servers de Minecraft porque estamos jugando. Que se está complicando un poco de más. Pero seguimos jugando. Es decir, no solamente delegación no es todo el rato trabajo, que también hay, y no es poco. También, oye, desconectamos aquí. Al final este es un sitio más donde pasar la tarde. A ver, estás diciendo de desconexión y me mencionas el servidor de Minecraft. No me puede. No, es que no son compatibles. No metas trabajo en el descanso. A poner contexto, aunque Pedro no sea el de TIC, ha ayudado mucho en esa subdelegación y el año pasado trabajó muchísimo con el servidor. Sí, tenemos un cacharrito metálico aquí, muy antiguo, o sea, muy mono, se llama Sindri. Y pusimos un servidor de Minecraft y bueno, mucho trabajo, mucho Docker. Mamá, papá, os juro que voy a clase. De verdad, ¿eh? Eso es lo que iba a decir yo. No, pero ahí metiéndole a la vida universitaria, yo también quiero decir que desde mi área queremos fomentarla aún más. Que siendo eventos, vamos a intentar este año, sobre todo que están más calmas las cosas en la uni, intentar fomentar más la vida universitaria, hacer más eventos, más, sí, donde la gente se conozca o haga cosas y desconecte. Participación estudiantil. Sí, literalmente. Es algo que nuestros veteranos nos han hablado mucho de ello, porque ya de nuestros veteranos quedan más bien pocos, pero sí que nos hablaban de que prepandemia se hacían fiestas aquí, que había mucha vida universitaria, Dimension, que es la feria de asociaciones, para quien no lo sepa, iba muchísima gente. Entonces, nosotros como delegación, uno de nuestros principales objetivos es promover que vuelva esa vida universitaria, que la gente venga aquí a pasárselo bien, porque que sí, hay que estudiar. Y hay que sacarse la carrera y no estar aquí 8 años estudiando lo mismo.
Sí, somos conscientes de eso, pero también queremos que esta escuela se convierta en un sitio en donde puedas venir, que en tus horas muertas, en tu horario de mierda, perdón por la palabra, puedas venir aquí y decir, venga, va, me voy a la asociación y me echo un mus, me voy a tal sitio y hago esta cosa, o esta semana hacemos un montón de cosas guays porque es Dimension y me puedo apuntar a no sé cuántos torneos. Es algo que desde la delegación obviamente queremos promover y queremos empezar a mover cosas. A ver, también hay que decir que al final eso está muy unido con la razón por la que yo entré en delegación, que era simplemente para que la universidad no fuese un voy a clase, hago examen, me voy a casa. Que fuese más dinámico, que recordarlo al final como algo bastante más positivo que lo que viene siendo bachillerato, que era lo que hacía. Ir al instituto, hacer examen, irme a casa y estudiar. Hay mucha gente que sigue haciendo eso en la universidad. Hay que fomentar que eso se deje de hacer, que hay más vida en la universidad aparte de las clases, que hay que se pueden hacer muchas más cosas, que hay asociaciones, se intentan hacer eventos, se promueven cosas, se tiene que intentar mover más la gente y nosotros tenemos que intentar hacer más actividades para que la gente venga y deje de tomarse esto pues como si fuese el instituto de voy a clase, hago el examen, voy a casa. Que además se sufre mucho con eso. Yo sufrí muchísimo en segundo de bachillerato estudiando todo el rato. Digo, por favor, en la universidad ni de coña voy a hacer esto. Y sobre el tema que menciona Marta, también hay que aprovechar y reivindicar que tenemos el mejor campus de la Politécnica. O sea, tenemos un campus precioso, tenemos topografía que nos sirve para tener unas vistas preciosas. La cafetería, tenemos de verdad un césped que es precioso, lo utilizamos muy poco. O sea, deberíamos hacer más cosas en el césped del campus. O sea, en verano, con el sol y demás, algún día hay que salir ahí a estudiar. Hombre, nosotros en concreto, no tanto. Los demás, bueno, si os queréis unir. Nada, iba a decir que eventos, ya sabes. Te acabo de decir que trabajes, ¿eh? Sí, yo ya estoy intentando hacer lo máximo posible para fomentar la vida universitaria y que haya más cosas donde más estudiantes se conozcan entre ellos y hagan más cosas. No, no, sí, sí. Este año hay muchos proyectos y ya se están moviendo cosas, así que esperemos que salga todo bien. Y eso. Sí, hombre, que estos son nuestros mejores años, quiero decir. No hay que estudiar tanto. Quitando a David, somos bastante jóvenes. ¿Vas a decir algo, David? Bueno, a ver, cada uno entra cuando entra, por lo que entra. Pero bueno, que no pasa nada, que entráis más jóvenes, pero también saldréis más viejos. No, chicos, también hay que tener prisa. En plan, hay veces que se elige un camino y se quiere ir por otro después. O sea, eso con tranquilidad. Tenemos muchos años, somos jóvenes aún, ¿vale? Que a los 25, 24 seguimos siendo jóvenes y tenemos tiempo. Sin exagerar. A ver, que la universidad mola mucho y demás, pero yo un poquito de prisa por acabar la carrera sí que tengo, no me quiero tirar aquí 20 años. Que ya vamos camino, pero no quiero que sea más. Bueno, no creo, no creo. Yo prisa no tengo ninguna, me lo estoy tomando con mucha calma, ¿eh? Yo mi primer año me lo he tomado con mucha calma. Aunque, bueno, también se complica a veces, pero yo me lo tomo con mucha calma. Yo y, bueno, varios de aquí también. Sí, Y el segundo también estamos en proceso calmado. Sí, No, sí, no. porque aquí hay gente que como le digas eso, que ya estudiamos poco aquí, ya lo que nos faltaba. No, no, pero bueno, hay tiempo que yo conozco a mucha gente que se pone muy nerviosa. Digo, no sé si quiere estar estudiando esto. Pues tienes tiempo, hay muchas carreras, sí es verdad que hay muchas opciones y eso a veces es malo, pero bueno. Pero mamá, papá, yo os juro que estudio. Bueno, vamos, que también entramos muy pronto, no tenemos tanto tiempo como para elegir 100% qué es lo que nos gusta. Yo tengo muchos amigos del colegio que entraron, pues yo que sé, industriales, por ejemplo, y luego cambiaron de carrera. Tenemos tiempo para equivocarnos, tenemos tiempo para rectificar y tenemos tiempo para encontrar lo que nos gusta. No hay que llamar a la calma. Es que sin ofender, pero entrar en industriales también es... O sea, sin ofender, es durita. Y encima te obliga a hacer un máster. Hay muchas carreras duras. Pero lo que dice David tiene razón, nos obligan a elegir demasiado pronto qué vamos a hacer el resto de nuestra vida. Yo tengo un amigo muy cercano que empezó estudiando el bachillerato biológico, acabó entrando en una carrera de letras, ciencias políticas y relaciones internacionales y ahora está haciendo económicas. O sea, para que verla de vueltas que da la vida. Y es un... Te puedes equivocar perfectamente. Es un tío que tiene muchísimo coco, porque
le da de sobra para lo que sea, podría haber entrado perfectamente en medicina de sobra y decidió, oye, a lo mejor no me gusta tanto la biología, a lo mejor me gustan más las ciencias políticas. Se equivocó y se ha ido a económicas. Es una rama completamente distinta a lo que estudiando en bachillerato. Te puedes equivocar, te obligan a elegir demasiado temprano. No importa la edad con la que entres a la carrera, lo que importa es, oye, al final estoy estudiando lo que me gusta o no lo estoy estudiando lo que me gusta. Lo bueno es eso, al final ir fluyendo con la vida, que después estudies una carrera y ni siquiera estás asegurado que después hagas eso. Yo conozco a mucha gente que ha estudiado, yo qué sé, economía y ha acabado en informática, en cosas de hacking y demás que no tienen nada que ver. Entonces, ya vivid con la vida, con tranquilidad. Y bueno, yo creo que vamos acabando, ¿no? Vamos a acabar el podcast por hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros, chicos. Y nada, nos vemos en el siguiente podcast. Ya estoy grabando, entiendo. Vale, pues perfecto. Pues bienvenidos al podcast de Delegación y para empezar así un poquito más dinámico, más divertido, os voy a contar un chiste. ¿Qué hace un pez mago? ¿Un pez mago? Sí. Nada por aquí, nada por allá. Bueno, y dicho eso, vamos a introducir el tema, que es, ya que... ¿Pero qué hace un pez mago?